A lo que vinimos, la música, una historia subversiva, de Ted Ioya. El autor Ted Ioya es un reconocido, vamos a decirlo, musicólogo, sobre todo es un gran conocedor de la música de jazz y del blues, y tiene libros sobre el blues y el jazz, pero no solo, principalmente sobre esos dos géneros, pero no solo sobre esos géneros. De hecho, esta es una historia de la música que tiene una particularidad, porque, a ver, como historia empieza desde el principio, desde la prehistoria, y va cubriendo todas las etapas: Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, el Renacimiento, bueno, la Edad Media, claro, el Renacimiento, etcétera, el siglo XVIII, XIX, y hasta la más absoluta actualidad, hasta la música ahora, la música ya electrónica, la música que ha sido transformada pues por los medios digitales, por la aparición de las plataformas como Spotify o YouTube, etcétera, etcétera. O sea, todo este recorrido lo va a hacer. La particularidad es que, y bueno, él cuenta que la música evidentemente va evolucionando, ¿no? Y la particularidad de esta historia es que él dice que esta evolución de la música se debe principalmente, o nace principalmente, en los márgenes de la sociedad. Por eso se titula Una historia subversiva, y eso es lo que da originalidad a este libro. Para resumir, digámoslo así, que nos vamos a encontrar, además de esta historia de la música, que nos vamos a encontrar a lo largo de todas estas etapas, ¿no? Pues él, al final del libro, nos lo resume en 40 puntos. Yo de estos 40 puntos lo he resumido aún más, y lo he resumido en 10 puntos, que yo creo que los que nos pueden dar una visión de lo que nos vamos a encontrar al leer el libro, ¿no? Y estos 10 puntos serían: el primero, que la música es universal, la vamos a encontrar en todos los tiempos, en todas las épocas de la historia y en todas las culturas, se da en todas, y en todos los continentes, sea desde un pueblo perdido tiene su música, hasta pues las culturas o las sociedades más avanzadas. Desde lo más primitivo a lo más avanzado vamos a encontrar siempre la música. El segundo punto, bueno, quiero decir que esto es lo que él va a ir desarrollando en el libro, ¿no?, a lo largo de todas estas etapas. El segundo punto es que siempre que sea posible hay que acudir a las fuentes antiguas para comprender la música y la historia de la música. ¿Por qué? Porque incluso hasta la música más moderna siempre va a beber o va a tener o va a ser consecuencia de evolución de una música que viene de antiguo. Incluso nos vamos a encontrar que ya antiguamente posiblemente esos estilos existían. Entonces siempre él acude y dice que es lo que se debe hacer, es acudir a fuentes más antiguas, no quedarse solo pensando que esto es la innovación, es lo nuevo y que detrás no había nada. No, porque todo surge de algo. El tercer punto es que la historia de la música es inestable. Es otra de las cosas que vamos a ver, ¿no? Los géneros aparecen, desaparecen, parece que mueren, vuelven otra vez. O sea, un género que a lo mejor creemos olvidado de repente se vuelve a poner de moda. Entonces es inestable. No podemos decir este género es el que impera eternamente y esto es lo que hay que seguir y hay que hacer, porque no es así, porque surgen géneros nuevos que innovan la música, se recuperan otros que en su día estuvieron de moda y parece que ya han pasado de moda, se vuelven a recuperar, etc. Entonces esa es la historia de la música, es inestable. Cuarto, los cambios tecnológicos y políticos modifican la música, pero esto es normal. O sea, cambios tecnológicos de todo tipo, por supuesto en los instrumentos. Claro,
desde que si nos vamos a los instrumentos que se han encontrado en las cavernas, etcétera, que son flautas pues de hueso o instrumentos de percusión, evidentemente hay una evolución a los instrumentos que tenemos hoy día, y además es una evolución, toda tecnología mejora estos instrumentos, y la tecnología no solo los instrumentos, sino la forma de oír la música, etcétera, etcétera. Que decir tiene que cuando no existían registros sonoros, ahora que existen, empezaron con los discos de pizarra, etcétera, y ahora pues tenemos, bueno, nos pasa por todo, el del disco, el compact disc, el cassette en su día, luego el compact disc, ahora ya escuchamos la música, ya ni siquiera está contenida en nos suscribimos a estas plataformas de distribución de música, bueno, los medios tecnológicos, por supuesto, el vídeo, la televisión, todo esto modifica la música, y la política pues igual, ¿no? Los diferentes cambios sociales, políticos que se dan, la música la va modificando. El quinto, los poderes rara vez son responsables de la innovación de la música, es decir, del poder no suele surgir innovación musical. El poder lo que hace es que recoge las innovaciones musicales que se dan y las hace suyas. O sea, es lo que hace siempre. Pero el poder normalmente no innova nunca. O sea, y cuando se refiere a poderes, en cada época tiene lo suyo. No son poderes políticos o poderes religiosos en su momento, sino también luego las compañías de discos, más adelante las plataformas, inclusive hasta las grandes compañías comerciales y las compañías de internet que también manejan la música, etcétera, etcétera. Pero el poder dice que no, y lo vemos a lo largo de la historia, lo va a demostrar, que no es una fuente de innovación. El poder siempre absorbe la música que aparece y la hace suya. Entonces, bueno, la sexta, la diversidad contribuye a la innovación de la música, eso está claro, ¿no? La diversidad tanto de personas como de sonidos, bueno, eso es algo clarísimo que contribuye a la evolución, y vemos en las mezclas, en cómo se influyen unas músicas con otras, cómo se influyen unas maneras de vida con otras, sonidos africanos influyen en la música clásica, también la música clásica influye, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos claro. Séptimo, la libertad de componer, de expresar y de cantar es también libertad de expresión. Eso también lo vamos viendo a lo largo del libro, ¿no? Porque nos va a contar casos de músicas prohibidas, de represión, no solo de canciones, sino de sonidos, y a lo largo de toda la historia. Pero es curioso porque luego estas músicas que a veces se reprimen, cuando decíamos antes lo del poder que no innova, al final el poder las acaba asimilando. O sea, primero se acaba escandalizando y acaba reprimiendo, que es reprimir, como dice ahí, libertad de expresión, porque no solo es reprimir la libertad artística, sino la libertad de expresión, pero que luego al final, incluso hasta el discurso, el poder lo acaba asimilando. Séptima, libertad de componer. Bueno, esta es la séptima, la que hemos dicho. Es que como tengo ahí apuntadillo los puntos para que no se me pasen. La octava, entonces, la innovación musical procede de los marginados. Esto es el leitmotiv. Los 3 puntos que vamos a ver ahora, los 3 puntos últimos que he puesto, el octavo, que es el que acabamos de decir, el noveno y el décimo, son un poco el leitmotiv de todo el libro. O sea, y la innovación musical procede de los marginados, que es lo que decía al principio, que es esto de que la música trata de demostrar, y en el libro nos lo va contando, cómo surgen los márgenes de la sociedad, generalmente los marginados, ¿no? Y eso hasta hoy mismo, o sea, hasta este momento, y él nos lo va a ir relatando. O sea, no solo, por ejemplo, el blues, que nace de los esclavos negros, el country, que por ejemplo pues también le lleva que nace en sociedades marginadas en el sur de Estados Unidos, en sociedades marginadas con pobreza, etcétera. Bueno, el blues, que luego va a dar origen
pues al rhythm and blues, al jazz. El jazz va a evolucionar al pop, bueno, el propio blues va a evolucionar al pop, al rock, pero todo esto aparece de la marginalidad, y eso nos lo va a ir contando a lo largo de toda la historia, desde la prehistoria, Grecia. Por eso se titula Una historia subversiva, porque él siempre parte, este punto para él es fundamental, y es la idea troncal del libro. 9. La innovación musical se expande como un virus, es decir, cuando hay es imparable y se extiende. O sea, por mucho que se le intente parar, por mucho que esta música, caso por ejemplo del rock, el rock al principio cuando nació, pues bueno, en fin, no era aceptado, era una música subversiva, ¿no? Por eso de ahí venimos, y sin embargo al final pues se expandió de tal manera que volvemos a lo mismo. El rock es un ejemplo claro de cómo el poder al final le asimila, le hace suyo, pero se expande con un virus y lo acaba asimilando. Y el décimo punto y último es que él sostiene a lo largo de todo el libro, y sobre todo al final, que visto toda esta historia, la música es un agente de cambio de vida, o sea, que transforma la sociedad. Ya digo que esto lo desarrolla más en los últimos 40 puntos y sobre todo a lo largo de todo el libro. A mí la historia me ha gustado mucho. Esta historia me ha gustado mucho, y sobre todo este punto de vista de hacerlo desde la marginalidad, ¿no? De lo que han aportado los marginados a la música, y considera que todo ha nacido ahí, en esa marginalidad. Pero yo tengo que hacerle una pequeña, o ponerle no crítica, sino un pero, y es que este señor es norteamericano. Entonces se centra mucho en la música norteamericana, estadounidense. Se centra mucho. Cuando usa incluso ejemplos, cuando ya no vamos a decir, claro, a partir del siglo XX, evidentemente, a partir del final del XIX o el XX, sino que cuando usa ejemplos también, cuando dice, bueno, es que esto es como va a pasar, bueno, pues se centra muchísimo. Y hay otras músicas que a lo mejor, pues, a veces ni se las menciona o pasa por ellas de puntillas, etcétera, etcétera, otros estilos de música, otras músicas de otros continentes, de otras culturas. Entonces se centra muchísimo ahí. Es cierto que, claro, la música que nace en Estados Unidos, sobre todo en el siglo XX, pues claro, vamos a decirlo así, ha colonizado los oídos del mundo, porque antes citábamos el blues, el rhythm and blues, el jazz, el rock and roll, que decía el rock and roll, que es una música absolutamente universal y que está sumida en todas las culturas, el funky, en fin. Es cierto que la música norteamericana tiene una presencia enorme, ¿no? Y ha influido muchísimo en los gustos de la sociedad. Esto es verdad, ¿no? Pero ya digo, se centra demasiado, es un poco mirarse un poquito al ombligo, ¿no? Y se olvida de otras músicas. También es posible que, claro, el libro tiene sus medidas, tampoco vas, pero bueno. Ahora, esto va en desdoro de la historia del libro, entonces no sé, sesgado, no, en absoluto. Es un libro absolutamente recomendable y fascinante de leer. A mí me gusta mucho, es decir, me ha gustado mucho, es decir, inclusive para las personas que a lo mejor no son grandes, les gusta la música, pero no son grandes lectores de libros sobre música o de historias sobre música, es muy recomendable. Cualquiera que tenga curiosidad por la cultura, yo se lo recomendaría de leer, porque es una historia. O sea, al fin y al cabo es una historia de la cultura, es una historia del arte, es una historia de una manifestación artística, y está muy bien. Y además ese mirar desde este lado de la subversión, está contado desde ese lado de la subversión, a mí me ha parecido muy original e interesante. La música, una historia subversiva. Hasta otra, amigos.